bienvenidos a un nuevo episodio más de La Ciencia Detrás del Deporte. Amigos, otro episodio más en su podcast favorito. Antoine, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Emocionado porque es un deporte que, vaya, sí conocía, pero no estaba muy al tanto de este deporte. Sí, yo también es un deporte que conocía. Llegué a practicar en la secundaria de manera informal, la reta ahí en el recreo, Claro, claro. pero no conocía toda la ciencia que tenemos en este gran deporte, que si gustas anticipar, ¿cuál es? Es el básquetbol, es Ok. el básquetbol. Yo igual lo llegué a jugar, pero yo para que una niña me hiciera caso, Ok, en la secundaria. bastante interesante tu caso. Sí, ella jugaba básquetbol, se quedaba ahí en mi secundaria, había entrenamientos y yo dije, no, me gusta el básquetbol, me encanta. Pero la verdad nada más fue por eso, pero ya, hasta ahí. Ya pasó tu etapa. Sí, claro, fue hace que ya te gusta. Uy, qué gran pregunta. ¿Hace 10 años? ¿11 años? ¿12 años? 12 años, sí, 12 años puede ser. No, pues ya tiene algo de tiempo, pero bueno. Hoy vamos a ir más profundo, porque el básquetbol no solo se trata de encestar, es ganar, es un laboratorio en movimiento donde intervienen la física, la biología y hasta principios de la evolución, ¿sabías? Es correcto. De hecho, primero tenemos que entender algo clave. Un partido de básquetbol no es aleatorio, no es como que simplemente voy a jugar a básquetbol. Aunque parezca mucho caos, mucha gente corriendo detrás de un balón, en realidad sigue patrones muy similares a los sistemas naturales. Estudios que analizaron miles de partidos de la NBA encontraron que los equipos funcionan como un sistema autoorganizado, donde cada jugador toma decisiones individuales que en conjunto crean un comportamiento colectivo para que todo esto funcione. Wow. Y pues bueno, esto se parece mucho a lo que pasa en la naturaleza, específicamente a cómo evolucionan las especies, ¿no? En el básquet, los jugadores cooperan dentro de su equipo, pero compiten contra otro, generando una dinámica constante de adaptación en la cual el que mejor se ajusta a las condiciones del juego, ritmo, estrategia, presión, es el de que tiene más posibilidades de llevarse esa victoria. Claro, todos trabajan en Sí. conjunto, para un bien común, que en este caso es ganar un partido. Y esto, bueno, se ve en muchos deportes, aquí vamos a especificar del básquet, pero dato rápido, también el fútbol y todos funcionan, son deportes en colectivo. Claro, un deporte en conjunto en el cual ambos buscan estar organizados de cierta manera para llegar al bien común, que en este caso es ganar el partido. Así Y es. hablando de este tema, nosotros queremos volver a retomarlo, y es que esto se vuelve muchísimo más evidente y obvio en momentos finales. De hecho, un porcentaje, ustedes sabían que más del 60% de los partidos se definen por diferencias pequeñas. Wow. Muchas veces en el último minuto ha pasado muy seguido, por ejemplo, apenas ratito ahí spoiler o un pido pausa. En las tomas de decisiones finales es donde más contradicciones hay. Por ejemplo, no sé si viste el partido de Chivas Monterrey. En los Sí. últimos minutos, Monterrey tenía para ganar el partido con un penal. Bueno, para empatarlo. Claro, 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 claro. Pero al final, digamos que son decisiones de segundos, Segundos. donde te la juegas, donde la adrenalina a veces puede más que otras cosas Lo que dentro del cuerpo. hablábamos en podcast pasados, cómo es que justamente en el de fútbol, cómo es que en cuestión de segundos nuestro cerebro tiene que reaccionar ante este tipo de acciones. Y es que muchas veces el último minuto, ese punto, ese factor, es la fatiga, el estrés, lo que hace que nuestras tomas de decisiones, hasta el criterio arbitral, puede cambiar completamente el resultado. Wow. Sí, te la juegas en esos últimos momentos, ¿no? Claro, por la lluvia de emociones que tienes, por el estrés que estás manejando, de que ves el reloj y ya te queda un minuto y no has encestado, te faltan tantos puntos, que esto, que el otro. Entonces es un poco complicado ese tema. Sí, de hecho, aquí, bueno, entra un concepto que es fascinante, ¿no? Es el efecto reina roja. No sé si lo conocen. No lo había escuchado. Esta idea dice que debes mejorar constantemente no solo para mantenerte competitivo, no solo en el básquetbol. Esto significa que no basta con ser bueno, sino que te tienes que adaptar en tiempo real porque el rival también está haciendo eso, también se está adaptando. Es un proceso, digamos, que este principio o este efecto es algo que nos hace adaptarnos al momento, ¿no? La Así es. capacidad que tiene nuestro cuerpo para reaccionar ante diferentes... Sí, porque bueno, hablando del básquetbol, yo he visto muchos videos en TikTok de gente que es muy buena, tal vez haciendo maniobras, haciendo highlights, y estas personas a veces no son igual de buenas en un partido, Ah, porque claro. aquí vamos al efecto reina roja. No tienen esa capacidad de adaptarse a la marca, de adaptarse a la presión del marcador, de adaptarse al equipo, para que esas habilidades las puedan jugar en colectivo, ¿no? A un partido real, ¿no? Así es, A porque la vida real. en un concepto de una exhibición, pues al final va más el espectáculo. Tal vez ahí vas a hacer algunas maniobras que no harías en un partido normal porque no son prácticas, son muy vistosas, pero no son prácticas. Sí, no tiene otro sentido más que el lucirse, ¿no?
Vaya, dirían coloquialmente, y perdonen por la palabra, echarle crema a los tacos, ¿no? Así es. Y precisamente con el efecto reina roja es con el de que podemos ver porque no siempre las personas que se dedican a los highlights pueden ser muy buenas en el deporte ya en una manera competitiva. Y bien lo dijiste hace ratito, yo creo que aquí el tema es que muchas veces es muy vistoso, muy aparatoso el movimiento y todo, pero no funciona en la vida real. Así es. Y yo lo que quiero abordar con este tema es el tema de la física. Así como hemos hablado del tema de la física en deportes anteriores, este deporte también tiene muchísima, muchísima física. De hecho, ustedes sabían que cada vez que un jugador lanza el balón está ejecutando un problema de física sin darse cuenta. Wow. Es lo mismo que patear un balón, tú ves que pateas el balón, pero no te das cuenta que hay una ciencia detrás de esto. Lo mismo pasa al lanzar un balón. Tú cuando lanzas un balón, ¿qué piensas? ¿Voy a estar o tienes alguna técnica? ¿Cómo lo manejas ahí? Pues tal vez si tengo ya una práctica, como que inconscientemente sé la fuerza que debo de aplicar para poder tener más posibilidades de encestar. Claro, Pero por la como tal, distancia. no hago una operación matemática antes de aventar el balón. No, hermano, pues es que vuelvo a lo mismo. Cada que lanzamos un balón, estamos ejecutando un problema de física sin darnos cuenta. El balón, bueno, todo esto es porque el balón sigue una trayectoria parabólica debido a la gravedad. Desde el momento en el que sale de nuestras manos, la única fuerza constante que actúa sobre él es la gravedad, que lo atrae hacia el suelo. Tú lo Wow. lanzas y baja. O Tema sea, a de... toda esa gente que le gustan los deportes porque dicen que salen de la clase de matemáticas, no es cierto, también tienen matemáticas los deportes. Es eso, amigo, o sea, es... Hermano, no lo pudiste decir mejor. Así que niños, cada que ustedes quieran salir a jugar algún deporte y quieran librarse de la materia, no se van a librar porque inconscientemente ustedes están resolviendo un problema matemático. Así es. Y aquí viene algo más interesante o donde todo esto toma un giro completamente diferente. La velocidad inicial del tiro es crucial. ¿Te acuerdas de aquella fórmula en donde velocidad es igual a constancia, todo ese tema? Ok, más o menos lo Claro, recuerdo. la fórmula no la tenemos, pero ahí la llegábamos. Pero investiguenla. Claro, claro. Y por ejemplo aquí un tiro típico, que es lo que estábamos hablando antes, por ejemplo lanzas, puede salir de las manos del jugador a una velocidad aproximadamente de entre 6 a 9 metros por segundo, dependiendo de la distancia, el tiro, perdón, me puse nervioso amigo, pero dependiendo de la distancia, en tiros de 3 a 2 puntos. Esa velocidad puede ser mayor, si la velocidad es muy baja, el balón no llegará al aro por obvias razones, porque no se lanzó Sí, con la no. suficiente fuerza, pero si es demasiado alta, rebotará con fuerza y perderá precisión. Así es. Y luego también en los rebotes se puede perder una buena jugada. Al final, un buen tiro puede pasar a ser un mal tiro, puedes tener un contraataque. Y vaya, eso es bastante peligroso, más si estamos hablando minutos finales o un partido decisivo. Claro, es mucha, mucha presión. Pero también sabías que además de la velocidad, el ángulo de lanzamiento es fundamental. Los no estudios sabía. muestran que los tiradores más eficientes suelen lanzar con ángulos cercanos a 45 y 55 grados. Este rango permite que el balón tenga una trayectoria más alta, lo que aumenta el margen de error, es decir, que se vuelve más grande desde la perspectiva del balón. Ok, fíjate qué interesante. Sí, lo que veíamos, la velocidad, pero también el ángulo, porque si lanzo el balón de 90 grados me va a caer en la cara. Sí, claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Si tú tenías una técnica o no tenías una Sí, técnica. no, y hablando de eso, ¿cuántas veces no estábamos jugando básquetbol en la secundaria y lanzabas el balón 1000 veces que Y rebotaba, le no caía a entraba la al niña. aro? ¿Le cayó a la niña que te gustaba? No, 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 pero siempre pasaba eso, ¿no? Ah, sí, siempre había una niña que comía una torta que tenía un imán para balones, ya sea de básquet, Exacto. de fútbol, o el deporte que estuviera en turno durante ese recreo. O tenía lentes y de la nada ya se caía. Sí, claro. Pero ahí entra algo muy importante que fue lo que dijiste, el tema del ángulo. Yo creo que ahí lo que no nos damos cuenta cuando estamos pequeños es que si nosotros lanzamos el balón de alguna manera, puede, vaya, reaccionar, ¿no? Depende a cómo lo hayas lanzado. Por ejemplo, aquí tú mencionaste de 45 a 55 Así es. grados. Yo creo que, no sé, se me ocurre, si lo lanzo a X cantidad o con X fuerza, sí le puede caer a la niña con la torta, ¿no? Así es, también depende mucho de dónde esté ubicada la niña con esa torta. Qué recuerdos, qué recuerdos. Ya, paréntesis, yo sí, en mi secundaria igual había canchas de básquetbol, de esas multiusos que eran de fútbol. Fútbol, la portería y arriba Ajá, el aro. el aro. Y me acuerdo mucho que si no teníamos balón de fútbol, teníamos el balón de básquet. Y ya lanzabas ahí la reta y no, desde media cancha, ¡pam! Lo lanzábamos. Y ya después sí le caía a la niña con la torta o con los lentes. Me acuerdo muy bien que a una compañera se le puso la nariz roja, así como Rodolfo, y le empezaron a decir Rodolfo porque... Le quedó la nariz roja. Sí, por el balón. Aparte es muy pesado el balón, Sí, ¿no? de hecho, cuando juegas fútbol con esos balones, nunca falta el vivo que intenta cabecear y termina en la enfermería. Sí, claro, porque está muy pesado. Es algo que vamos a hablar más adelante acerca
del balón. Pero también acerca de lo que estamos hablando, también entra en juego la rotación del tiro. Cuando el balón gira hacia atrás, lo que se conoce como backspin, esto genera una estabilidad en el aire. Esto ocurre cuando un fenómeno es llamado efecto Magnus, que era el efecto que ya hablamos en el fútbol. Así es. Todo está relacionado, todo es ciencia. Este efecto ayuda a suavizar el contacto con el aro, o mejor conocido como tablero, lo que aumenta las posibilidades de que el balón entre. Ese momento en donde estás en el recreo, donde estás jugando con tus amigos y el balón empieza y ves si entra, Que no ves entra. lento, ¿no? La trayectoria directo al aro. Claro, claro. Es el famosísimo efecto Magnus. ¿Qué tal, Wow. amigo? Eh, Bueno, pero, y ahora hablemos de la gravedad en el rendimiento, porque también es un factor clave. La gravedad no solo afecta el balón, también afecta el cuerpo de los jugadores. Cada salto, cada sprint, cada cambio de dirección implica vencer la fuerza de gravedad. Por ejemplo, cuando un jugador salta para hacer un tiro de rebote, está convirtiendo energía química de sus músculos en energía potencial y cinética. claro, lo que hace que tenga todo Así ese es. esfuerzo y ese impulso, ¿no? Que lo ayuda a elevarse. Mm. Y también, en este caso, los jugadores profesionales de la NBA, que es la liga más popular de béisbol, de básquetbol. Un jugador de la NBA puede alcanzar alturas de salto vertical entre 60 y 100 centímetros. Esto requiere una enorme potencia muscular, especialmente en las piernas. Pero aquí viene el detalle, esa energía no es infinita. A lo largo del partido, el rendimiento físico disminuye debido a la fatiga, los músculos acumulan ácido lácteo, disminuye la capacidad de reacción. Láctico, ¿no? ¿Láctico? Sí, sí, creo que. ¿Láctico? ¿Lácteo? No, láctico, ácido láctico. Sí, con razón me Perdón. imagino una vaca, no sé Sí, por no, qué. no, no. Ácido láctico. Sí, sí, sí. Perdón, Es perdón. lo bueno de que los dos estudiáramos el tema. ¿Sí Claro, me claro. corriges? Sí, sí, sí. Bueno, olviden, no es ácido lácteo, es No, ácido láctico, láctico. sí, sí, sí. Perdón, la dislexia, No, amigo. no pasa nada, amigo. Bueno, este disminuye la capacidad de reacción y reduce la presión. Esto explica por qué los errores aumentan en los últimos minutos del juego, como lo comentábamos. Hace ratito exactamente la presión, todo este tema. Sí, y no también es físico, también es cognitivo. El cerebro juega un papel clave en la toma de decisiones en un partido. Un jugador tiene que procesar información en milisegundos. ¿Dónde están sus compañeros? ¿Dónde está la defensa? ¿Cuánto tiempo queda en el reloj? Bajo presión, este procesamiento se vuelve menos eficiente, lo que puede llevar a que tomes decisiones erróneas y equivocadas. Claro, lo que hablábamos hace ratito, justo antes de entrar más de lleno a este apartado, el tema de la reacción en segundos o Sí, y creo que milisegundos. lo habíamos visto en el podcast de Fórmula 1, de que También también al final son reacciones que te pueden en costar nada. el campeonato, el juego o inclusive tu reputación, ¿no? También por Así algún es. error que puedas cometer. Pero aquí viene lo interesante y sobre todo lo que hemos estado hablando constantemente en cada episodio, cómo es la reacción del cuerpo humano o de los jugadores de alto rendimiento ante este tipo de presión o ante este tipo de situaciones, ¿no? Cómo es que un piloto de Fórmula 1 puede reaccionar en milisegundos para tomar una curva, cómo es que un jugador de fútbol puede dar un pase en cuestión de milisegundos, ver cómo está desmarcado el jugador para dar el pase, el centro, el tiro, ¿no? Es lo impresionante y lo bonito de estudiar cada deporte, ¿no? En el tema de científico, en el tema Sí, que podemos como fisiológico. que empaparnos un poco más de este Claro, conocimiento que al final se ejerce, pero no sabemos nosotros bien claro, y que no solamente es ver el partido, sino que, como el nombre lo dice, es analizar o ver la ciencia detrás del detrás del deporte. deporte. Y ahorita que mencionó Antoine todo este tema de milisegundos, la reacción del cuerpo humano, que esto, que el otro, yo quiero hablar de un tema que también es importante, que tiene que estar relacionado con un poco el tema de la salud, que es el ritmo Ah, cardíaco. claro. También el manejar ciertos niveles de estrés, tú lo sabes, universidad, trabajo, pareja, esto que el otro, nos genera mucho estrés y eso se ve mermado en nuestro rendimiento físico. Bueno, no nuestro, porque pues nosotros jugamos de manera amateur los deportes. Así es. Pero bueno, en el rendimiento de quienes hacen este Claro, deporte. bien, bien, bien. Porque ustedes sabían que además de tener un ritmo cardíaco elevado, nos afecta el estrés en la coordinación motora. Por eso, tanto un tiro libre en los últimos segundos no es lo mismo que uno al iniciar el partido por todo el tema de la fatiga. No, y aparte imagínate, o sea, si estamos hablando de un partido profesional, no sé si si el básquet sea en este caso como el fútbol, de No, no, que toda no. la grada te esté viendo, Ah, si es la grada que es tu porra, te estén echando porras, si es la otra, te estén con la maldiciendo. presión, ¿no? Entonces esa presión también la podemos ver y pues vaya, te puede afectar al tiro, porque tal vez ese tiro lo practicaste 100 veces en un Claro, entrenamiento,
lo practicaste en tu escuela, lo practicaste en otro lado, pero la presión de ese momento, de saber que tal vez la victoria está en tus hombros, de que el público se va a enojar si anotas, o el público también se va a alegrar si anotas, también es algo que hay que analizar, ¿no? Sí, vaya, entrenaste el tiro, pero sin presión alguna, como lo estás teniendo ahí en la, en la vida real, ¿no? Así es. Y pues al final todo esto en conjunto se convierte en lo que es el básquetbol. Es un sistema complejo donde se interactúa con múltiples variables físicas, biológicas y psicológicas. Las que hemos estado hablando casi todos los episodios. Es muy interesante cómo es que todo esto se puede analizar en un deporte, ¿no? Porque para nosotros es muy simple verlo en la televisión, verlo en un partido, que vamos al estadio, que pim pum pam, vemos a jugadores, pero no nos ponemos a ver todo lo que hay detrás de este deporte, ¿no? Tú bien lo dijiste, hay variables como físicas, biológicas, psicológicas. Entonces es muy interesante el estar hablando de un tema de este calibre, de esta categoría. Además de que la velocidad del balón también tiene que ver con la gravedad, otro tema o otra Que variable. mencionamos también. Claro, la energía del cuerpo, la fatiga, la toma de decisiones, todo esto está conectado para que al final se dé este bello deporte que es el básquetbol. Wow. Y al final, pues lo más impresionante es esto, los jugadores no están resolviendo ecuaciones conscientemente, pero su cuerpo y su mente sí lo están haciendo en tiempo récord. Pero sin darse cuenta, ¿no? Como Sí, así es. inconscientemente. Sí, así es. Inconscientemente. Justo inconscientemente lo haces porque no he visto que ninguno... Sí, saque su libretita, tengo que hacer un tiro, voy a hacer una No, fórmula no de he visto que velocidad. saquen un transportador, Ah, chequen el ángulo, claro. 45, 55, ¡pum! Déjame acomodar 35 grados porque este es un ángulo. Ese es el ángulo clave para hacer los 3 puntos en el Vamos a ver, partido. deja ver cómo está el aire. No, es que el efecto Sí, no, claro, claro. Pero, así que la próxima vez que ustedes vean un tiro perfecto, alguna jugada increíble, o inclusive algún bloqueo en el aire o una jugada decisiva en los últimos segundos, recuerda que no solo es talento, es ciencia aplicada en su máxima expresión. Y yo quiero hablar acerca igual de un caso práctico, un caso real que trajimos, pero de hecho tenemos que cortar un poquito la grabación ahí por los temas de batería, pero la magia de la edición lo va a hacer todo posible. La magia de la edición, madre mía, por eso me encantan las redes sociales. Increíble. Para nosotros fue una pausa de 1 hora, pero para ustedes fue una pausa de segundos. Sí, así es. Bueno, menciónanos cuál es el caso que traías. Es, es muy bonito, es muy interesante, ¿no? Ok. Porque si nosotros vamos a hablar de ciencia aplicada en un deporte como lo es el básquetbol y sobre todo si lo vamos a llevar a un caso práctico o a la vida real, hay un caso muy interesante que mezcla todas las variables que mencionaste anteriormente, física, precisión e inclusive un récord mundial. Wow. Uno de los mejores ejemplos y más impresionantes es el de el jugador, o bueno, no jugador, pero es un jugador amateur que en general se especializa en ¿Qué este es tipo como de... más de highlights? ¿Alguna vez viste The Perfect Shot? Creo que así se Me parece que llamaba. sí. O de unos que hacían ahí, de que lanzaban el balón y lo metían en un aro Ah, de claro. 100 metros. Sí, 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 los he visto. O que agarraban una pelotita de ping pong. Sí, sí, me han salido mucho en TikTok. Claro, es más o menos de este estilo. Este especialista es un jugador que se especializa en los tiros extremos, valga la redundancia, que ha logrado varios récords Guinness relacionados con el básquetbol. Uno de los récords más famosos fue encestar a la altura de más de 160 metros. Lanzó un balón desde una torre que puede sonar un poco sencillo, un poco fácil o inclusive como un truco, pero en realidad es un experimento de No, física vaya. en acción. Lo es, y aparte es complicado. O sea, ¿cuántas veces no hemos intentado una basura atinarle al bote Ah, claro. y rebota y se sale? Después la recogemos, claro está, pero al final, si nosotros no podemos atinarle un bote de basura que está, ¿a qué te late? 3 metros. Sí, sí. Imagínate a 160 metros poder atinar. Sí, por ejemplo, este que está ahí en la esquina, ¿qué te gusta? ¿Unos 5 o 6 metros? Sí, y vaya, hace rato no la atiné con mi yogurt, entonces... No, pero eso es lo que vamos, o sea, a una altura de más de 160 metros, perdón, puede sonar como un truco, como algo sencillo, algo fácil de hacer, ¿no? Pero en realidad es un experimento
que tiene que ver con la física y con la ciencia. Para entenderlo, pensamos en lo que implica este tiro. Tú bien lo dijiste, si a nosotros nos costó trabajo en este tipo de distancia, ahora imagínate en 160 metros. Desde esa altura, el balón no solo sigue una trayectoria parabólica normal. Aquí entra la caída libre, la gravedad acelera el balón constantemente hacia abajo aproximadamente 9.8 metros por segundo. Wow. Y es que eso es otra parte interesante. Los tiros que normalmente son en el básquet son para arriba. Pero también si tú vas a atinarle, en este caso a la canasta, tienes que contar con el factor de que la gravedad va a hacer que esa pelota vaya cada vez más rápido. Sí, o inclusive que el mismo viento vaya Pueda moviendo. mover la trayectoria. Claro, y no sea, por ejemplo, si yo lo tiro de aquí desde abajo puedo decir, va a caer en picada, va a caer en línea recta, pero no, porque hay factores que no están en mi control, como la gravedad, la física. Entonces hay cosas que no tenemos el control de ellos y Al simplemente, 100%, claro claro, está. sí, exactamente. Entonces, esto significa que mientras el balón iba en caída aproximadamente, como se los mencioné hace ratito, de 9.8 metros por segundo al cuadrado, esto significa que mientras más tiempo esté el balón en el aire, más rápido cae, cuestión de física. No, y como te dije, no es tan simple como solo dejarlo caer para que el balón entre en el aro. También se tendrían que considerar varios factores que son resistencia del aire. A esa altura el balón no cae perfectamente recto porque el aire lo frena Claro, y claro. también puede desviar la Lo trayectoria. que hablábamos, También la rotación, ¿cómo me habías comentado que era? el backspin. Backspeed, que ayuda a estabilizarlo durante la caída, evitando que gire de forma caótica. Y la precisión milimétrica, que desde una altura, un pequeño error, el ángulo de inicio puede hacer que el balón falle por varios metros. Lo que estábamos hablando, hay muchos factores que no están en nuestro control, como bien lo dijiste acá y fuiste muy específico. Y aplauso, aplauso, aplauso. Gracias. Hay muchos factores que no están en nuestro control y que un milímetro de error o algún problemilla que tengamos Puede derivar en un fallo. y puede marcar toda la diferencia en que sea un buen tiro o un mal tiro. Así es. Pero aquí viene lo interesante del tiempo de caída. El balón lanzado a más de 160 metros puede tardar varios segundos en llegar al suelo. Durante ese tiempo, cualquier pequeño error milimétrico, cualquier variación, viento, rotación, velocidad inicial, se amplifica. Se vuelve 10 veces más grande. Si se te mueve 1 centímetro el balón, por el tema de la caída en la velocidad y de la altura, se puede volver hasta 10 veces más complicado. Wow. Es decir, mientras más largo el tiro, más sensible es a errores y es un sistema más caótico. Otro caso real que conecta la ciencia y el básquetbol tiene que ver con el tiro más largo encestado en un partido profesional. Ahí te va. En la NBA, jugadores han logrado encestar tiros desde más de 25 metros. Normalmente es como la media, ¿no? Como que, ¿qué te gusta? En el fútbol, para que nos puedan entender, como fuera del área. Ok, sí, más o menos es. Sí, como fuera del área ahí, yo estoy afuera del área, tiro un gol. Pero imagínate meterlo desde más lejos en un partido de fútbol. Es algo similar aquí en el básquetbol. Normalmente al final de un cuarto es donde se vuelven este tipo de tiros. Estos tiros requieren una velocidad inicial muchísimo mayor que un tiro normal, además de un ángulo más bajo para cubrir la distancia. Aquí entra la física que cambia completamente el jugador. El jugador tiene que generar más fuerza, lo que reduce el control fino del tiro. Por eso esos lanzamientos son mucho menos precisos. No sé si has visto que hay tiros que... Sí, de hecho, dato curioso, también existe el récord de tiros libres consecutivos encestados, logrado por ni más ni menos que Michael Jordan. Oh, increíble. En entrenamientos y superado en otras exhibiciones por especialistas. Este tipo de récord está más relacionado con la biomecánica y la repetición perfecta de este movimiento, que aquí entra el concepto de memoria muscular. El cuerpo aprende a repetir exactamente el mismo movimiento, optimizando el ángulo, fuerza, rotación en cada tiro. En resumen, estos récords no solo son espectáculos, son demostraciones reales de cómo la física, biomecánica y hasta la teoría influyen en el caos que es el básquet. Claro que sí, sobre todo la fuerza la memoria muscular que tenemos. Claro. Imagínate cuánto tiempo debieron de entrenar estas personas para ya haber tenido ¿qué será? Que de manera inconsciente tu cuerpo sabe la fuerza que tienes que aplicar, el ángulo en el que tienes que lanzar. Claro. Y vaya, lo hemos visto con el fútbol, incluso muchos sin ver pueden saberte dónde está el aro en la cancha o dónde tienes que marcar. Y desde un tiro imposible desde una torre hasta un lanzamiento en el último segundo, desde media cancha,
Cada uno es un experimento en tiempo real donde la ciencia define si el balón entra o no. Son varios factores que, bien lo mencionamos, no están en nuestro control, pero que de cierta manera podemos estar, ¿qué te gusta? Podemos, Monitoreando. tal vez no controlarlos al 100%, pero podemos un poco, con este conocimiento, podemos intentar hacerlo. O inclusive ocuparlos a nuestro favor, ¿no? Claro. Si vamos a tratar de romper un récord Guinness, si vemos que estamos a una altura de 160 metros, 200 metros, intentar no lanzar el balón con tanta fuerza porque obviamente... La velocidad se va a amplificar. También intentar que el aire o la zona donde vayamos a hacer el récord, el aire no corra tanto para que no pueda mover el balón. Entre otros muchos detalles que no vamos a controlar al 100%, pero podemos intentar hacerlo para nuestro beneficio. O inclusive si tenemos el aire en nuestra contra, jugar con eso, ¿no? Si yo voy a lanzar, si por ejemplo, si el aire corre hacia la derecha, pues tratar de lanzar un poquito el balón hacia la derecha para que se... Si el aire corre hacia la... No, a ver. Si el aire corre hacia la izquierda... Ah, sí, perdón, me bugueé. Ajá, a ver, esta es mi derecha. Ajá. El aire corre de este lado. Ok. Yo lanzo el balón hacia la... No, hacia mi derecha, hermano. Sí, pero es que primero dijiste hacia la derecha, señalando hacia acá. Por eso, pero esta es mi derecha. Pues señalaste para la izquierda. Ay, Dios. Sí, es cierto, discúlpenme, esto se va a poner como en blanco y negro, ¿no? Olviden todo lo que se mencionó en los últimos segundos. 10 segundos. Pero bueno, tal vez si sabemos que el aire está corriendo hacia la izquierda, poderlo lanzar un poco más angulado hacia la derecha para que el viento lo empuje hacia la izquierda y el balón pueda entrar en el aro. Claro, sí, eso creo que fue lo que quisiste decir. Sí, eso fue lo que quería decir. A ver, si el aire corre hacia la izquierda y el tiro va, o la canasta está acá. Ajá, a ver, aquí está el aire, aquí está la canasta. El balón lo tendría que lanzar hacia mi derecha. Para que el viento lo empuje hacia donde está la canasta. Claro, sí. Así es. Era lo que quería decir. Disculpen, es que la verdad estamos en un nuevo set y las luces ya me están hostigando mis ojitos. Sí, a mí un poco también. Sí. Si me ven llorando, no estoy triste. Sí, no estamos tristes, es que tenemos aquí como... ¿Qué te gusta? Que son... 2, 3, 6 y una atrás, como 6 luces enfrente y una atrás. Así es. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, 6 luces y nos está pegando directamente en la cara. Todo por la calidad que queremos mostrarle, ¿no? Sobre todo para que vean el compromiso que tenemos con este podcast. Con este proyecto, exactamente. Así es. ¿Algo más que quieras decir, amigo? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota? No, en este deporte sí se las debo, pero vaya, bastante interesante el capítulo y nos estamos viendo pues la próxima semana, ¿no? La próxima semana, amigo, con otro nuevo deporte también. Y bueno, nada, amigos, este fue otro episodio más de La Ciencia Detrás del Deporte, un deporte que algunos de ustedes deben de practicar muchísimo, ¿no? O que están iniciando en este deporte. Y nosotros queremos que ustedes aprendan un poco más, ¿no? Que simplemente no lo vean como un juego, porque tiene algo más. Por eso el podcast se llama La Ciencia Detrás del Deporte. Así es. Pues nada, amigos, nos estamos escuchando, nos estamos viendo el próximo episodio. Hasta la próxima, amigos. Adiós.